Vamos a dar una serie de tips, porque yo sé que la mayoría ejerce práctica clínica y están esperando la resina, la porcelana, la endodoncia, el poste y los nuevos y últimos avances, el escáner. Pero a veces descuidamos la parte de ciencias básicas. Y dígame qué odontólogo puede decir que no emplea un fármaco en su práctica. No, yo solamente hago ortodoncia, de repente nos puede decir el doctor Braulio Caro, pero en un momento va a hacer una extracción por motivos ortodónticos de repente. O entre las primeras sesiones de ortodoncia el paciente puede decir que está sintiendo dolor o molestias. ¿Qué fármaco va a prescribir? O de repente todo va bien, estamos haciendo, nos ha llegado, se nos presentó la virgencita, como se dice, y nos llegó un paciente que quiere hacerse un tratamiento rehabilitador y nos dice, uy, sí, doctorcito, pero ¿sabe qué? Yo estoy tomando tal medicamento, o yo estoy gestando. Entonces, doctores, la farmacología siempre, siempre va a estar presente en cualquier área de la odontología que nos queramos desenvolver, ¿sí? Entonces vamos a dar una serie de tips, yo sé que va a ser muy aplicativo y de repente por ahí alguno se va a sentir identificado, doctores. Empecemos entonces. Vamos a ver, en primer lugar, vamos a hablar el uso racional de fármacos en general, ¿no? Generalmente se habla de uso racional de antibióticos, pero vamos a hablar del uso racional de fármacos. Y doctores, miremos estas imágenes de acá. Acá a la izquierda, ¿qué hacemos? Por favor, voy a agradecer su participación. Tenemos acá a la izquierda la imagen que estoy mostrando con el puntero. Parece que es un absceso, ¿no? Puede ser de origen pulpar, de repente periodontal. El hecho es que vamos a querer prescribir, ¿sí o no? Yo sé que la mayoría, porque yo soy el primero que hacía, no, absceso, le doy un antibiótico a este paciente para que no se contamine, ¿verdad? Tenemos un paciente que viene con dolor, acá en el medio, viene con dolor. El paciente está con dolor, seguramente esto va a progresar, mañana se va a infectar, entonces le doy su analgésico y le doy su antiinflamatorio y le doy su antibiótico, porque quiero cuidar al paciente y quiero protegerme. Eso es lo que normalmente decimos, doctores. Me quiero cuidar, me quiero proteger, ¿verdad? El por si acasito. Tengo este paciente acá, obviamente, está haciendo una infección tremenda, en una angina de Ludwig. Entonces, ¿qué es lo que voy a decir con ese paciente? Tengo que darle antibióticos hasta que baje la infección para después recién empezar a tratarlo. Y acá, doctores, a la señora que está media achinada, una infección, ¿verdad? Parece una infección, ¿no? Pero no es una infección, es una reacción alérgica, edema neurótico. Y si le damos a esta paciente antibióticos porque pensamos que es una infección, pues no va a haber ninguna respuesta. O esta señora que está haciendo una celulitis periorbitaria prácticamente, obviamente es una infección. Entonces, doctores, la idea de esta diapositiva es que veamos que hay diferentes situaciones en las cuales nosotros vamos a necesitar prescribir un fármaco. No estamos exentos de emplear un fármaco. ¿Cuándo vamos a prescribir? Y esto, doctores, va a ser el mensaje final que yo me quedaría contento si ustedes al momento que cojan el lapicero y van a escribir la receta, lo piensen dos veces y digan, el doctor Alan me dijo que considere si es realmente necesario que prescriba este medicamento. ¿Estoy capacitado para indicarle al paciente realmente si es cada 8 horas, cada 12 horas? ¿Es realmente mi capacitación adecuada como para diagnosticar que esto es una infección realmente? Y cuando conozco a mi paciente, doctores, díganme si es que no les pasaba o les pasa. Viene el paciente, pase, siéntese, ¿cuál le duele? Me duele este, ok, le sale 50, 100 soles, listo. Ni siquiera hemos preguntado al paciente desde cuándo le duele, si tomó algún medicamento, y vamos a ver el desarrollo de la sesión del día, cuán importante es eso. Si estuvo tomando algún medicamento, si padece alguna enfermedad sistémica, si tiene algunos síntomas que a nosotros nos pueden hacer pensar que ese paciente puede sufrir de repente una descompensación en nuestro consultorio. Entonces, es necesario, doctores, tener en cuenta esto. ¿Cuándo vamos a prescribir los odontólogos? Por ejemplo, ¿no? Vamos a hacer una endodoncia, tenemos un proceso infeccioso, y sí o no que muchas veces yo lo hacía como les dije, todo lo que está en mis diapositivas, en mis clases, doctores, es en base a lo que yo he hecho. Yo tengo más o menos 20 años de labores clínicas y sigo ejerciendo. Y yo pongo parte de mi práctica, lo que he hecho aquí, así que no me voy a dar de santo y decir yo no lo he hecho.
¿no? Obturo miendodonce, digo, por si acaso, no voy a ser que por ahí se contaminó, no irrigué bien, le doy su antibiótico. Hago una extracción, una premolar, porque el doctor Braulio Caro de ortodoncia me ha dicho que le saque esa premolar superior, le doy un antibiótico a ese paciente joven, o a esta señora infectada, o está con braque, o presentamos un pequeño absceso. Entonces vamos a ver, doctores, diferentes situaciones, pero no necesariamente vamos a tener que emplear fármacos. No necesariamente vamos a dar, de todas estas condiciones que le estoy poniendo, no en todas se va a necesitar un tratamiento farmacológico, ¿sí? A ver, una pregunta, estoy haciendo un compendio porque el tiempo es muy corto, un compendio de muchas preguntas que me hacen a lo largo de las conferencias. ¿Es lo mismo, doctor, que le dé un medicamento genérico, un medicamento que no tiene marca, o es mejor darle un medicamento de marca? Es una pregunta que siempre sale. Y si bien es cierto, doctores, hay eh, mucho empeño del Ministerio de Salud en fomentar el uso de medicamentos de marca, perdón, medicamentos genéricos, pero tenemos que ver algo importante, que los requisitos para hacer un medicamento genérico, es decir, bioequivalente a un medicamento de marca, es que tengan el mismo principio activo. Vamos a hablar del caso de la amoxicilina, ¿ok? Puedo tener, por ejemplo, una marca, a ver qué te digo, Amoval, amoxicilina, ¿ya? O amoxil. Y tengo mi amoxicilina genérica, que no tiene marca. ¿Tiene el mismo principio activo? Sí. ¿Tiene amoxicilina los 500 miligramos, digamos, en esa tableta? Sí. Pero los excipientes son diferentes. Ahora, vamos a definir qué son excipientes. Son todos los componentes que tiene tu presentación, tu forma farmacéutica, que van a ayudarle al principio activo a hacer su efecto. Por ejemplo, tú tienes tu lidocaína en tu cartucho de anestesia. El principio activo es clorhidrato de lidocaína. Pero ¿sabías que el clorhidrato de lidocaína normalmente es una sal? No es una sal cristalina. Entonces, ¿qué hacen para que ese medicamento pueda ingresar por vía parenteral? Se colocan una serie de excipientes, elementos que van a ayudar a formar esa forma farmacéutica, diluyentes, aglutinantes, correctores de pH, preservantes, etc. Entonces, para entenderlo más fácil, doctores, vamos a imaginar esto, ¿ya? Acá al medio vemos nuestra torta de chocolate. Tengo mi torta de chocolate. Yo digo que es mi torta de chocolate, pero ¿realmente es de chocolate? ¿Solamente es puro chocolate? No. Tenemos harina, azúcar, huevos, mantequilla, leche, en fin, vainilla y toda una serie de cosas que me van a ayudar a preparar mi torta de chocolate. ¿Se está entendiendo hasta ahí? ¿Sí? Entonces, yo les planteo una situación. Vamos a comprar esta torta de chocolate en una panadería que ha empleado muy buenos materiales, que ha empleado muy buenos insumos, ¿no? La mejor mantequilla, azúcar muy refinada, muy pura, la harina de buena calidad, el chocolate con un grado de pureza muy bueno. ¿El producto cómo va a ser? Bueno, ¿no es cierto? Ustedes lo van a sentir, wow, esta torta está muy buena. Y de repente estamos caminando por el centro de Lima y alguien está vendiendo, pasa un ambulante, torta de chocolate, torta de chocolate. Y digamos que la otra torta me costó 10 soles la tajadita y esta me la están vendiendo a 1 sol. ¿Tendrán el chocolate? Seguramente sí, sí poseen el mismo principio activo, que es el chocolate, pero no poseen los mismos excipientes, no posee la misma harina, azúcar, seguramente ya no es mantequilla, es margarina, la harina de repente es una harina de menor calidad. Entonces, ¿cómo se refleja esto en el producto final? ¿Cómo se refleja? El sabor, la textura, la calidad, quizás no es tan buena, ¿verdad? Lo mismo pasa, doctores, con los medicamentos genéricos y de marca. Lo que los van a diferenciar son los excipientes. Entonces, se ha demostrado que los excipientes, todos estos componentes que ayudan a constituir una forma farmacéutica, valga decirse ampolla, tableta, suspensión, cápsula, etcétera, todos ellos son formas farmacéuticas, van a influenciar, doctores, en la calidad y el efecto terapéutico. Y acá esta literatura, doctores, todo lo que hablamos y exponemos está basado en evidencia. Nada es de que, yo pienso, a mí se me ocurre, yo creo, no. Y ustedes lo pueden revisar. Esa es la característica que tenemos en Dental Sapiens, de que podemos posteriormente mandarle artículos, mandarles la bibliografía o las citas o las referencias que están en este caso aquí abajo, al pie de las diapositivas. ¿Qué nos dice esta literatura, no? Esta evidencia
que los excipientes farmacéuticos no son inertes y que tienen efectos de inhibición o inducción sobre ciertas enzimas. ¿En qué se traduce esto? En que va a afectar cómo se absorben o cómo transcurren en el cuerpo y cómo van a ser su efecto terapéutico. Otro estudio del año 2020 nos dice que es innegable el efecto de los excipientes en la absorción y la biodisponibilidad del ingrediente farmacéutico activo. Traduciendo, otro artículo más nos dice que es innegable que el efecto de los excipientes, por ende su calidad, va a influenciar en la cantidad de fármaco que llega al punto que nosotros queremos hacer llegar. Entonces, y así, va a haber un montón de información. A lo que voy, si bien es cierto, contienen el mismo principio activo, pero los excipientes cambian. Ahora, por ejemplo, seguramente alguno de ustedes tiene el Seguro Social o el CIS, ¿no? El CIS también creo que dan medicación. ¿No les ha pasado que han comprado, o han ido a la farmacia y han comprado de repente, a ver, digamos que han un poquito de dolor de cabeza y se compran un paracetamol, lo toman y por error no calcularon la suficiente cantidad de agua y en la tableta o la, o el comprimido se les pega en la lengua y de pronto llega a la garganta y les empieza a arder porque empiezan a sentir todo el sabor amargo del medicamento? Imagínense, ese medicamento estaba diseñado, supuestamente diseñado, para que llegue y se absorba en la primera porción del intestino, es el duodeno. Pero es tan mala la calidad de los excipientes que la pobre tableta ni bien llegó a la garganta o a la boca y ya se empezó a disolver. Si teníamos 500 miligramos de paracetamol y ya se empezó a disolver en la boca, va a llegar al estómago y los ácidos gástricos lo van a empezar a destruir. ¿Cuánto va a llegar a tu intestino? ¿Cuánto se va a absorber? Menos. Y eso es lo que marca una diferencia. Hay compuestos que están diseñados para que el ácido gástrico no los desintegre. Por ende, tienen una cubierta, que lo vemos a veces como una pintura, ¿no? De color naranja, que se llama cubierta entérica. Esa cubierta entérica tiene la función de que los ácidos lleguen y no destruyan. ¿Cuándo se va a desintegrar? Cuando llegue a la zona de absorción, que es el duodeno. Si yo consumo un fármaco que no tiene cubierta entérica, se va a destruir conforme empiece a hacer su trayecto por el aparato digestivo. ¿Se está entendiendo, doctores? Me comentan, por favor, es necesario saber cómo les está yendo. Si no, yo lo vuelvo a repetir y no hay ningún problema. ¿Cómo estamos? ¿Se entiende? ¿Alguna parte que les vuelvo a pensar? En Dental Sapiens tenemos un lema, se llama el arte de enseñar, porque nos gusta enseñar. Y nos gusta que si hay algo que no está claro, lo podemos volver a revisar y repasar. ¿Se está entendiendo, doctores? Ok, perfecto. Entonces, seguimos. ¿Es lo mismo? ¿Será lo mismo una suspensión, un jarabe, un elixir? ¿Por qué les pongo esto, doctores? Porque muchas veces no les ha pasado que recetamos o prescribimos un medicamento, por ejemplo, a un niño. Queremos darle, digamos, un naproxeno y le ponemos jarabe. Le queremos dar una amoxicilina al niño de 5 o 6 años que no sabe deglutir una tableta y ponemos jarabe. Y eso no es correcto. Esa forma farmacéutica, que es el jarabe, es totalmente distinta a lo que es una suspensión, totalmente distinta a lo que es un elixir. Vamos a ver un poquito más, ¿ya? Formas farmacéuticas hay tantas como hay estados de la naturaleza, líquidas, sólidas, semisólidas, y hay muchas formas farmacéuticas. ¿Ya? Solamente vamos a comentarlo aquí. A ver, vamos a ver esta diferencia entre tres formas farmacéuticas que son las que más se emplean. Por ejemplo, los antibióticos, doctores. Los antibióticos vienen en la presentación de suspensión. Entonces, cuando ustedes hacen su receta, lo que tienen que hacer es no poner amoxicilina, 250 miligramos en 5 mililitros, jarabe, porque el farmacéutico lo lee y se ríe. Dice, ah, ya, ¿quién lo habrá hecho? Porque la presentación no es jarabe, la presentación es suspensión. ¿Qué cosa es una suspensión? Un polvo que viene con una marca para reconstituir con agua. ¿Y por qué me tomo el tiempo de explicarles esto? No solamente es un tema técnico de escribirlo bien en la receta, porque al ser reconstituido este polvo,
tiene diferentes características que lo que tiene un jarabe. Por ejemplo, uno de ellos es la duración. Una amoxicilina o un antibiótico, como les comenté, los antibióticos generalmente vienen en suspensiones. Un antibiótico. ¿Qué pasa con el antibiótico? Que lo restauramos, lo reconstituimos con una suspensión. Tú estás en la responsabilidad de decirle al paciente, a la mamá o al cuidador, que tiene que agitarlo bien antes de darlo. ¿Por qué? Imagínate la suspensión, imagínate una taza que tienes agua, un vaso con agua, y le echas 3 cucharadas de arroz crudo. ¿Cómo se queda el arroz? Al fondo. Y si yo no me doy el tiempo de agitarlo, ¿qué cosa va a tomar el niño cuando le sirvas? Agüita. ¿Va a hacer efecto? No. ¿Ves? Entonces es importante, tú en la receta le tienes que escribir a la mamá, al papá, agitar antes de usar. Otro tip que aprovecho ahorita es eso de mañana, tarde y noche, desayuno, almuerzo y comida, doctor. Usted ha desayunado a las 6 de la mañana. Yo todavía no desayuno. ¿Ven? Yo llego a mi casa a las 11, 12 de la noche y ahí de repente ceno. Y usted llega a las 7 de la noche a su casa y cena ahí. Entonces su cena, su desayuno, su almuerzo es distinto al mío. Quitemos esa mala práctica de poner desayuno, almuerzo y cena. Si quieres ponerlo, que tiene que ir con alimentos, ponlo a mitad de los alimentos o con 2 vasos de agua. Tiene que estar escrito en tu receta. Si no, si nosotros, siendo personal de salud, no nos acordamos, imagínense la madre, imagínense el padre o el cuidador, ¿ya? Otra cosa, esta suspensión, doctores, va a caducar máximo 10 días. Luego ya no sirve. Generalmente decimos que lo voy a guardar por ahí, papá es lo que dice, ¿no? Lo voy a guardar por si acaso, para la próxima que se enferme mi hijito, se lo vuelvo a dar. Me sobró más de la mitad. No, no sirve, ¿ya? A diferencia del jarabe. El jarabe sí nos va a servir la cantidad de tiempo que dice su fecha de vencimiento. El jarabe, ¿cuál es la diferencia con una suspensión? El jarabe sí es una mezcla homogénea, solo que tiene gran cantidad de azúcar para enmascarar el sabor amargo, el sabor desagradable. Entonces, el jarabe es distinto. Si dice que vence en 2025, 2025 va a vencer el jarabe. Y el papá lo puede guardar, lo puede seguir empleando. ¿Por qué les menciono también esta forma farmacéutica del elixir? Generalmente en los otorrinos, los neumólogos recetan, pero en odontología podríamos recetar, por ejemplo, una dexametasona, que viene en la presentación del elixir. ¿Cuál es la característica del elixir? Que tiene un solvente alcohólico, tiene alcohol. Y, por ejemplo, si nosotros vamos a dar un metronidazol al niño por una infección que está teniendo y le damos un elixir, como una dexametasona, al niño lo vas a tener, puede entrar a hacer una reacción que se llama tipo de sulfirán. El niño va a entrar en un coma etílico. Puede entrar en un coma etílico, porque hay una interacción medicamentosa y el componente alcohólico que tiene este elixir no se va a eliminar. El metronidazol inhibe la biotransformación. Entonces es importante, doctores, esos tips, ¿sí? Vamos a avanzar un poquito más. Ya les comenté sobre la duración de las suspensiones y lo importante que se tiene que hacer es agitarlo, ¿ya? Agitarlo bastante. Bien. Muchas de ellas indican inclusive refrigeración. Las suspensiones hay muchas, y si se dan cuenta, todos estos son antibióticos. Vienen en suspensión, doctores. Así que quiten eso de que el jarabe para el antibiótico, ¿sí? Otra suspensión, también viene el ibuprofeno, el naproxeno, también vienen en formas farmacéuticas de suspensión. El jarabe, como les dije, es una forma farmacéutica homogénea, tiene gran cantidad de azúcar y dura más tiempo. Una acotación, doctores. Paracetamol, Panadol. Acá hay una diferencia también cuando hacemos la prescripción de un medicamento de marca y un medicamento genérico. El genérico, doctores, viene en la concentración de 120 en 5 mililitros. El paracetamol en marca, por ejemplo, estamos en esta marca comercial, Panadol, viene en 160 en 5. ¿Ya? Entonces, ¿qué quiere decir esto, doctores? Que cuando yo doy Panadol y le digo una cucharadita, señora, también quitémonos eso de una cucharadita. Hay que individualizar dosis, sobre todo en niños. Es tema amplio para hablar. Farmacología no solamente es anotar, eso es lo que a veces yo hacía, ¿no? Una hojita, cuando le duele el diente le doy naproxeno, ketorolaco. Si se le infecta le doy amoxicilina. Si se complica le pongo Clinda. Y si no, lo mando al hospital, si no me pongo a rezar. Farmacología no es eso. Farmacología es
es procesar la información que tenemos, extraer toda la información posible del paciente para dar la terapia lo más acertada posible, ¿sí? Entonces, doy paracetamol, 165. No va a ser lo mismo que darle una cucharadita del genérico que va a tener 125. ¿Ya? Hay que tener en cuenta eso. Y el corticoide, como le dije, contiene el alcohol. En presentaciones de dexametasona, que es lo que podemos emplear, la teofilina, que lo utilizan ya más los médicos. Otra costumbre que justamente es uno de los usos irracionales de los fármacos, ¿sí? Que le damos al paciente, digamos, una amoxicilina de 1 gramo o un paracetamol de 1 gramo. Y dice, no, no, necesito solamente 500 y el paciente lo parte en la mitad, ¿no? Lo puede dosificar de esa manera. Si es que tiene una ranura, el fabricante te está diciendo que sí lo puedes ranurar, te lo puedes fracturar, lo puedes partir, ¿ya? Y que aproximadamente en ambas partes va a tener la misma concentración de producto. Pero si no tiene ranura, el fabricante te dice, yo no sé, yo te garantizo que en esa tableta, en esa cápsula, qué sé yo, en ese comprimido, hay 500 miligramos de amoxicilina. Si tú lo partes, yo no sé si te vas a tener partes iguales. Ese es uno. Otro punto, doctores. Cada medicamento ha sido diseñado para absorberse en una parte específica del cuerpo. Les había hablado de que la absorción se da a nivel del duodeno, ¿verdad? ¿Qué pasa si yo esta tableta la parto? No es una tableta ranurada, la parto. Ya le estoy dando una superficie que no tiene, por ejemplo, la cubierta entérica. Y cuando llega al estómago, los ácidos gástricos van a empezar a desintegrarla. ¿Qué pasa si yo hago lo que muchas mamás hacen? Ah, ya, te ha dado esta capsulita, pero mi hijito no puede tragar. La destapo, las pongo en la cucharita y que se la tome. Esta cápsula tiene una razón de ser. Es proteger al principio activo de la acción de todo el tracto gastrointestinal y en cierta parte se va a liberar. Entonces, si nosotros damos de esa manera, estamos alterando completamente la biodisponibilidad de fármaco, la absorción y todos los procesos farmacocinéticos y por ende también la farmacodinamia del producto, del principio activo. Entonces, doctores, eso de que le pongo el ketorolaco, que es vía oral, lo muelo y se lo pongo bajo la lengua, puede funcionar de repente, pero no está diseñado para eso. ¿Ya? Hay cápsulas o hay, perdón, formas farmacéuticas diseñadas específicamente para ser aplicadas bajo la lengua, para ser aplicadas de repente por vía parenteral, por vía oral. ¿Ya? Es por eso que a veces fallan, pues no se les ha fallado, les ha pasado que para hacer la sedación consciente a su niño le agarran el midazolam de ampolla y lo disuelven en un juguito. Estamos alterando, estamos disminuyendo su absorción, ¿ya? Porque no está diseñada para eso. Bien. Hacer uso racional, como les dije, es saber la causa, doctores. ¿Qué está originando? ¿Ya? A ver, nos dicen un ratito ahí unas preguntas. Nos dicen que sí es cierto lo que mencionan. Lamentablemente la salud se viene comercializando por los grandes laboratorios. Sí, pues hay mucha desinformación. Nos comentan también que hay algunos médicos sobre los jarabes que después de abiertos solo tienen un tiempo de duración, incluso antes de la fecha de vencimiento. No, 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 no. En jarabes no, doctores. Tengan la seguridad que en jarabes eso no se da. ¿Ya? ¿Por qué la suspensión se prefiere al comprimido cuanto mejor absorción en ellos? La suspensión se refiere, en realidad es una de las formas que mejor se absorbe. ¿Por qué? Porque tiene una preparación especial cada molécula de la suspensión que trae una microcubierta encima. Cada granito está con una microcubierta. Ahora, es mucho más fácil porque no tiene que pasar por la liberación. Hay una etapa en la cual uno ingiere, por la vía oral estamos hablando, y el principio activo tiene que disgregarse. ¿Ya? Y eso muchas veces toma tiempo. Mientras que en la suspensión ya está liberado y solamente pasa de una manera más rápida la absorción. Ahora bien, tenemos que diagnosticar de una manera adecuada. ¿Ok? Hay dolor y no tenemos un foco aparente. El paciente dice, me duele y tú de frente analgésico y no sabes qué cosa es lo que tiene, pero le das analgésico y podrías fallar. Por ejemplo, doctores, hay un dolor que se llama dolor orofacial que puede tener otros focos aparentes. Le presento el caso a esta señora, viene por dolor y ella está haciendo con la mano el signo o la zona donde le está doliendo, la zona mandibular.
¿Qué es lo que presenta como antecedentes? Hipertensión arterial, viene con hipercolesterolemia, dolor submandibular bilateral hace 3 días de evolución, que se irradia a la zona precordial y a la garganta. Sensación de falta de aire y sudoración. Doctores, esta señora fue a emergencias en el hospital. Es un caso de España. Fue a emergencias en el hospital. En el hospital le dijeron que vaya al dentista, porque ellos no encontraban nada. Miren cómo ocurren las cosas. No encuentra nada. Vaya al dentista. Va al dentista y el dentista lo primero que hace pues es tomarle una radiografía, una panorámica, y en la panorámica ve que aparentemente pues todo está normal, no hay nada que haga presumir un dolor tan intenso. Y el doctor lo que dice es, se recuerda las clases de pregrado y dice, vaya urgente a emergencia, pero emergencia cardiovascular. ¿Ya? Emergencias cardiovasculares. Lo que me gusta de este artículo es que el médico que recibe por segunda vez otro médico, le pregunta a la paciente, ¿cómo así usted ha venido a este punto? Porque es usted lo que exactamente necesita. Usted se hubiera muerto. Y le dijo, el dentista me remitió aquí. Entonces vaya luego que salga usted al dentista a agradecerle porque literalmente le ha salvado la vida. ¿Qué es lo que tenía esta señora? Angina de pecho inestable, lesión severa de 2 vasos coronarios, doble lesión aórtica degenerativa. Tuvieron que hacerle una angioplastía, y luego le dieron de alta. Dolor de origen cardíaco que se manifestó en la mandíbula, región submandibular. ¿Qué haces indicándole analgésicos si estás viendo que no hay una causa aparente? No hay causa. Entonces, siempre, doctores, hay que procesar bien esa información. Pensar qué cosa está originando el problema. ¿Ya? ¿Qué cosa está generando el problema? Nos dice, debemos establecer un diagnóstico apropiado para que el tratamiento se dirija a la fuente del dolor y no al síntoma, ¿no? Es como decir, no sé, continuamente me enfermo de la garganta, yo voy al foco, ¿no? De repente se está andando sin abrigarse, está tomando cosas frías, quizás, ¿no? No está hablando mucho. Entonces hay que ir siempre a la causa, no al signo o al síntoma. Otro uso racional que tenemos que tener en cuenta cuando vamos a prescribir antibióticos. Doctores, ¿hasta acá alguna pregunta? Háganmela saber, por favor. Me la hacen saber, ya me hacen llegar sus preguntas. ¿Se está teniendo? ¿Estamos bien? Doctor, ¿puede ver las preguntas? Sí. Tengo la última del Eso. doctor Alberto. ¿O hay alguna más? Hasta ahí no veo más. Ya. Bueno, sigamos, ¿ya? A ver, para prescribir antibióticos, doctores, tenemos que conocer 3 cosas importantes. Características del paciente, del agente infeccioso y del fármaco. ¿Por qué del paciente? Tengo que conocer el estado de salud general. Vamos a ver ahorita algunos tips que yo sé que les van a interesar. El agente infeccioso, estas bacterias son susceptibles a lo que estoy dándole. Por ejemplo, ¿no? Tengo una infección que el pobre paciente está con la cara hinchada más no poder, y yo digo, pues le voy a dar ciprofloxacino. Porque me dijeron que el ciprofloxacino era bueno y que combatía bien y que penetraba en hueso. Y no hago un proceso mental de poder saber qué está ocurriendo. Está con la cara hinchada esa paciente. Hay mayor prevalencia de microorganismos anaerobios. Ciprofloxacino no tiene efectividad contra anaerobios. Por las puras le voy a prescribir. Y así, doctores, ¿no? Entonces siempre tenemos que conocer al paciente, al agente infeccioso y las características del fármaco. ¿Cada cuánto tiempo? ¿Se da con alimentos? ¿Se da sin alimentos? Todo eso es importante, doctores. ¿Cuál es la dosis máxima, la dosis mínima? A veces pensamos, que los antibióticos no tienen ningún efecto, solamente van a salvarnos de la infección del paciente, pero hay algo importante. Nosotros tenemos un conjunto de microorganismos, sobre todo, en el aparato digestivo. Todo ese conjunto de microorganismos se llama microbiota. Y se ha demostrado que cumplen una función importantísima de defensa. Protegen a nuestro cuerpo del ataque de microorganismos realmente dañinos, los patógenos. Esa microbiota se llama comensal porque vive ahí tan tranquilita, no nos hacen nada, nos ayuda y nos protege. Entonces es importante
cuidar. Por eso no se han puesto a pensar por qué de pronto salieron en los últimos años tantos comerciales de yogur probiótico, ¿no? Y todos los probióticos se pusieron de moda, porque justamente están incentivando el cuidado de esa microbiota, de esa, lo que antes se llamaba la flora intestinal, ¿no? Se llama microbiota, porque es importante porque cumple una función defensiva. Inclusive se le ha relacionado con enfermedades como la diabetes, la obesidad, enfermedad inflamatoria intestinal, asma, artritis, inclusive, doctores, en un estudio del año pasado de la revista Nature, hablaba de un estudio en ratas que relacionaban la alteración del equilibrio de microorganismos en el cuerpo con problemas de autismo y problemas del trastorno del neurodesarrollo en niños. En las ratitas lo lograron demostrar. Sugerían que eso podría pasar en adultos, que quizás la mamá en algún momento de la gestación o tomó antibióticos, se alteró la microbiota o tuvo mayor prevalencia de un inicio de ciertos microorganismos que podían afectar. Entonces, doctores, el antibiótico no es que, lo doy y no pasa nada. No, no, eso no es así. Tenemos que hacer un uso racional. A veces me consultan y me dice, doctor, tengo un paciente que no le hace efecto la amoxicilina que le he dado, entonces estoy que le doy Cipro y le doy Metro y le doy Clinda. Y mi pregunta es, ¿por qué? ¿Has identificado cuáles son los microorganismos prevalentes? A veces pensamos, pensamos que dar 2, 3, 4 es mucho mejor. Lo mismo pasa con los analgésicos. Los pacientes o a los mismos colegas, ya te doy tu ketorolaco ahorita y llegando a casa te tomas tu diclofenaco o te tomas tus Coxib. Entonces, en farmacología, no necesariamente dar más es sinónimo de hacer algo mejor. ¿Sí? No necesariamente. Los antibióticos, doctores, no se deben utilizar como sustituto de un tratamiento quirúrgico o por terapias inadecuadas o por miedo a los conocidos. Lo que hacía, ¿no? Yo pongo obturo mi endodoncia y el por si acasito. Ahora, yo no puedo utilizar antibióticos para cubrir mis espaldas de lo mal que hago mis procesos de bioseguridad. A veces hay colegas que me llaman con frecuencia y me dicen, se ha contaminado la extracción simple, una premolar, o la extracción que no era tan complicada, una tercera molar. El paciente está presentando infección. Entonces yo me pregunto, ¿guardaste la bioseguridad necesaria? O sea, yo sé que tienes que usar antibióticos cuando ya tienes una infección establecida, pero pudiste evitarlo. ¿Cuántas veces hemos usado antibióticos y no sabemos más del paciente? De repente la señorita o la mujer le das antibióticos, se va, doctor, ya me cambió, ya me calmó el dolor de dientes que tenía, qué bueno, y lo sigo tomando unos días más, y de pronto pues la mujer empieza a tener comezón en sus partes íntimas, y no relaciona que generó una disbiosis, lo que estábamos hablando, un desequilibrio entre microbios buenos y malos, y empezó a proliferar la Candida albicans en sus genitales. Tenemos una vaginitis por uso de antibióticos. Pero como no lo relacionan con la atención odontológica, no lo dejamos ahí. ¿Sí? En una ocasión me acuerdo, vino un niñito, lleno la boca, llena de todo, de puras heridas, y era justamente por el uso de un antibiótico. Proliferaron los microorganismos malos. Entonces, doctores, hay que tener en cuenta que los antibióticos no son para salvarnos el pellejo, ¿ya? No es para usarlos de esa manera, ¿no? Por ejemplo, tenemos que tener mucho cuidado con lo que es bioseguridad. Doctores, díganme si a veces no hemos atendido alguna vez así, ¿no? Sin gorro, sin guantes. Pase, a ver, abra la boca, mira, esto le sale 100 soles, le sale 50. Contestando el teléfono, ¿no? No protegiéndonos. Bioseguridad, doctores, es más que simplemente guantes y mascarilla o el trajecito celeste que se ponen. ¿De qué sirve ponerte un traje celestito todo el día y atiendes a 10 pacientes? Tu traje funcionará en el primer paciente, pero al segundo le estás arrastrando todos los microbios y los aerosoles que ha caído del primer paciente y así sucesivamente. Qué exagerado, doctor. No es exageración. Vas a verlo en el transcurso de la sesión de hoy día. Hay que tener siempre una mentalidad de hacer el mejor trabajo posible, atender como nos gustaría que nos atiendan. ¿Tú quisieras que a tu mamá la atiendan así? Si tú quisieras que a tu mamá la atiendan así, perfecto. Pero si no, entonces hay que hacer un ajuste, ¿sí? Después, no sabemos a veces que en boca tenemos un montón de microorganismos que nos podemos contagiar.
virus, bacterias, hongos, y lo podemos transmitir, doctores. ¿No me creen? Aquí está la evidencia. Transmisión de paciente a paciente de virus de la hepatitis B asociada con cirugía oral. Acá en Perú no se hace rastreo, no se hace un seguimiento, pero en otros países sí, y hay multas, y hay sanciones. Esta paciente, doctores, se sometió a las 8:09 de la mañana a una cirugía. Ella tenía hepatitis B. Viene otra paciente y se atiende a las 11:16 de la mañana, el mismo día. Miento, se atendió el miércoles 10 del 2001. El mismo día se atiende, pero luego se le diagnostica, el 12 de febrero del 2012 le diagnostica hepatitis B. ¿Qué pasó? Hicieron estudios genómicos. Ok, chapo tu virus del paciente A, chapo el virus del paciente B, hago una corrida de genómica y determinaron que son idénticos. ¿Qué quiere decir? Que se contagió en el consultorio dental. Obviamente, ese consultorio fue cerrado, clausurado, multado y ya se imaginan cómo terminó. ¿Ya? Neumonía. Miren, doctores, no es exageración. Solo que, como les digo, atiende, el paciente se va, no regresa, si se enfermó el paciente, ¿qué va a decir? Me contagié en el dentista, pero allá en Europa pues son un poco más exigentes, ¿no? 82 años esta mujer, ingresa a UCI con fiebre y dificultad respiratoria, se diagnostica enfermedad legionario, hizo neumonía y shock séptico fulminante y falleció 2 días después. La familia no se quedó contenta, querían respuestas y empezaron a investigar. Llegaron al consultorio dental donde la señora se había atendido poco antes. Tomaron muestras de la botella de agua, de la jeringa triple, de la pieza de mano. Y aquí llegaron. Legionella neumófila. La Legionella neumófila del consultorio dental era genéticamente idéntica a la del cadáver, con lo cual se demostró el contagio en el consultorio dental. Pregunto, ¿haces un mantenimiento a tu unidad, a tu sillón dental? Uso racional de antibióticos también implica, o de medicamentos, implica hacer todas las estrategias necesarias para no llegar a usar antibióticos, por ejemplo, o no llegar a usar otro tipo de fármacos. Hay que, en lo posible, evitarlos. ¿Y qué pasa, doctores? Tenemos muchas veces nuestro instrumental así, y no hacemos un buen lavado, no hacemos un proceso de esterilización y desinfección. Cuando tenemos material biológico, ¿sí? Es como, si no haces un buen lavado, es como el Chavo del Ocho, no sé si se acuerdan de Kiko, ¿no? Yo me lavo las manos con los guantes puestos. Ya, algo así. Porque si no haces una buena eliminación de esta materia orgánica, lo que está por debajo, los patógenos pueden mantenerse viables. Ese lavado manual resulta ser insuficiente y ya todas las guías de práctica recomiendan el uso de lavados, por ejemplo, a través de lavadoras ultrasónicas. La lavadora ultrasónica no esteriliza, no hace magia y ya está listo, no. Lo que ayuda es a remover a través de el uso concomitante o junto con un detergente enzimático, ayuda a que penetre mejor y elimine la materia orgánica de todos estos residuos. Si no estás haciéndolo así, estás haciendo una esterilización que quizás no es la más adecuada. Ahora tampoco es recomendable, ya no se emplea calor seco. Yo sé que es un poco complicado, pero yo te digo lo que indican las guías. El calor húmedo es lo que se recomienda. Entonces, una lavadora ultrasónica nos ayuda mucho en el proceso de eliminación de materia orgánica de los instrumentales. Y en este caso, Coltene tiene una lavadora ultrasónica que tiene muy buenas características y que nos puede ayudar en este proceso de eliminación de la materia orgánica. Como les digo, no hace maravillas, esto no esteriliza, pero nos ayuda mucho a eliminar y barrer la materia orgánica que queda muchas veces y no la podemos ver. Yo pregunto, y sé que se van a molestar, ¿cuántos pacientes atiendes al día? ¿5? ¿10? ¿Cuántos pacientes atiendes al día? Mi segunda pregunta, ¿cuántas piezas de mano tienes? Te pongo un ejemplo. Acabo de atender a una persona, le paso alcohol, le paso lejía y te atiendo a ti. Todo bien, creo que es lo que hacemos siempre, ¿no? Ok.
Cambio la situación. El paciente que acabo de atender ahorita es un paciente portador de tuberculosis multidrogo resistente, VIH positivo. Le hice curaciones, le hice tallado, qué sé yo, le hice muchos procedimientos. Pasó lejía, pasó el concito y te voy a atender a ti. Te voy a atender a ti. ¿Te dejas atender? ¿Te dejas atender eh, con ese instrumental? ¿Con esa pieza de mano? Doctores, la pieza de mano tiene conductos, tiene rodajes. Tu autoclave, perdón, tu calor seco, el pupinel, el horno, no tiene la capacidad de entrar en conductos huecos. Por ahí en pandemia me hacían siempre la pregunta de el tema de ¿qué autoclave empleo? La tipo N, la tipo S, no. Inclusive trajeron un tiempo una autoclave clase N, me acuerdo muchas marcas comerciales estuvieron vendiendo muy cómoda. Pero para odontología, doctores, lo recomendable es una autoclave clase B. ¿Por qué? Porque la autoclave clase B hace vacío. Hace, dependiendo de la máquina, una cantidad de vacío que permite que el vapor a alta temperatura ingrese hasta las últimas ranuritas del instrumental, del instrumento rotatorio. Entonces nosotros debemos emplear una autoclave clase B. ¿Ya? Eso es lo recomendable en el consultorio odontológico. Aparte que las autoclaves no desgastan el material, no le quitan el filo, no los oxidan. Entonces, esto también es parte. Ustedes dirán, ¿qué tiene que ver el uso de autoclave, bioseguridad con uso racional de fármacos? Porque de esta manera cubrimos justamente esos efectos que luego queremos cubrir con los antibióticos. Tú tienes una cirugía de tercera molar, has hecho una buena esterilización, un buen autoclavado de tu pieza en mano, obviamente estás evitando una infección posterior, ¿no? Es un ciclo completo. Yo quiero que lo vean así. No solamente es dar fármacos y listo, no. Es mucho más allá. ¿A quién no le ha pasado, doctor? Me ha dado la pastilla muy fuerte porque estoy con diarreas, ¿ya? La diarrea es un efecto adverso del uso de antibióticos. Entonces también hay que evitarlos en lo posible, ¿no? Puede ocurrir, en el peor de los casos, una colitis pseudomembranosa. Y es una diferencia a una diarrea simplemente. Colitis pseudomembranosa es diarrea con moco y sangre. ¿Qué ocurre? ¿Por qué cuando doy un antibiótico el paciente termina con colitis o con diarrea? Ocurre que la microbiota intestinal transforma los ácidos biliares primarios, los ácidos que bota la bilis, los convierte en ácidos biliares secundarios. Estos ácidos biliares secundarios generan un territorio totalmente hostil para este microbichito que está acá, que se llama el Clostridium difficile. Entonces, el Clostridium difficile quiere proliferar, no puede, porque los ácidos biliares secundarios, que han sido biotransformados por la microbiota intestinal, no le deja. Tú le das antibióticos, barre la microbiota buena, el Clostridium dice, wow, qué suerte, me liberaron, ya no tengo ácidos biliares secundarios. Entonces, ahora empieza a proliferar. Y como el Clostridium destruye el epitelio intestinal, destruye la mucosa y empieza a sangrar. Por eso el paciente defeca con sangre y con moco. A ver, tenemos una pregunta. ¿La clindamicina, esa colitis puede presentarse luego de meses de uso de clindamicina? No, doctor. Justamente, esto es un tema amplio. Gracias por su pregunta. Hace muy poco tiempo, meses, acaba de ser retirada la clindamicina como segunda opción para profilaxis antibiótica. La han puesto como tercera, ¿ya? De segunda opción de profilaxis antibiótica. La primera es amoxicilina, la segunda es acitromicina. ¿Por qué la clinda ya no está como segunda opción? Porque se está viendo demasiados casos de colitis pseudomembranosa por uso de clindamicina. Ahora, la colitis no es de exclusividad de la clindamicina, por si acaso, ¿eh? Todo fármaco, todo antibiótico puede producir también una colitis, pero la clindamicina es la que más efecto, o sea, la colitis es una de sus características, ¿no? Es la que más rápido produce este efecto. Ya nos queda poco tiempo, vamos a ver. Entonces, doctores, hay que tener siempre en cuenta que pueden tener efectos secundarios, doctores. No me creen, ¿no? Vamos a seguir. Los antibióticos producen disbiosis bacteriana. Esta disbiosis, este desequilibrio, ustedes ya suspendieron el antibiótico, puede durar hasta 6 semanas, o 8 semanas, o 12 semanas más. La ranitidina, Trey también la ha retirado de uso, la ranitidina, el doctor Walde. Vamos a seguir. Como les comenté, ¿cuándo usar, por ejemplo, antibióticos? Hacer un uso racional.
cuando sabemos que es tratable con antibióticos, cuando no es probable que se resuelva con medidas locales, cuando estamos capacitados. Y le comento algo, ¿no? En pandemia participé del estudio de Sinopharm, así que a la más mínima cosquillita en la garganta o en la nariz tenías que ir a hacerte un descarte. Fui y la doctora que me vio me indica, en ese no antibiótico, sino me indica un AINE. No, es solamente inflamación de la garganta. Perfecto. Me indica meloxicam 15 miligramos, me lo da cada 8 horas, o sea, 3 veces al día. O sea, yo debería tomar 45 miligramos de meloxicam. Siendo médico, ¿no? Siendo una profesional que ve estos temas de odontólogo, de repente no está tan familiarizado con este AINE, aunque deberíamos usarlo más. Y pues yo le dije, doctora, disculpe, está equivocada. Me dijo, no, 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 se da cada 8 horas, 15 miligramos. Bueno, disculpe, le dije, pero solamente voy a tomarlo una vez, porque la dosis máxima es 15 miligramos por día. No, no, usted está equivocado. Ok. Pasan unos minutos y la doctora se pone totalmente roja, había revisado en su celular y me dice, disculpe, señor, usted tiene toda la razón. Disculpe, usted también es médico. Y yo, pues, no, soy dentista. Y más roja se puso, no sé por qué, ¿no? Se puso más roja. Es que la verdad, doctores, no necesariamente por ser profesionales de la salud están sí o sí al tanto de todo, ¿no? Entonces nosotros también hay que tener esa actitud, tenemos que saber reconocer qué vamos a dar, cuándo vamos a dar, por qué lo damos. ¿Cuándo vamos a prescribir antibióticos, doctores? Tomen nota, lápiz y papel. ¿Cuándo voy a dar antibióticos? Cuando evidencio que ha tenido fiebre, cuantificable. No es que, ay, me sentí un poquito con calentura, doctor. No, ¿cuánto de fiebre tuvo? Si el paciente no la tiene, no tiene el dato, tú tienes que registrarlo en tu consultorio. Si hay adenopatías, palpa si hay adenopatías. Si hay trismus, en esos casos puedes tú emplear antibióticos. Si es un paciente trasplantado, obviamente, porque está en terapia inmunosuprimida, inmunosupresora, entonces necesita una ayudadita. Si es un paciente que necesita una profilaxis antibiótica, es todo un tema amplio, en algún momento lo hablaremos, y cuando hay alteraciones de signos vitales. Entonces, ¿cuándo no dar antibióticos? Por ejemplo, ya que estamos hablando de antibióticos, cuando hay dolor, doctores. Ese paciente que viene con dolor, dale un analgésico, dale un antiinflamatorio, viene con edema, se me está hinchando, verifica. Siempre trata de enfocar el foco, qué está originando este problema. Si está una pieza con una pulpitis irreversible, dale la apertura y dale un antiinflamatorio, dale un analgésico. Si está con calor, con rubor, se da un antipirético. Si tiene un absceso, drénalo. Con el simple hecho de haber drenado, ya cambiaste la constitución de los microorganismos que están adentro. Estaban prevaleciendo anaerobios, pero ya entró oxígeno, cambiaron, se murieron o van a empezar a morir. Van a tener un cambio terrible en la constitución de este proceso infeccioso, por lo cual ya tienes un punto a favor. Drénalo. Ahora de repente puedes ayudarte, y no te digo que no, con un antibiótico en estos casos, pero la actitud es drenar lo más pronto posible. ¿Ya? Igual, cuando tienes un acceso localizado, drenarlo. ¿Se acuerdan la imagen al inicio que les puse? Un absceso. Si es un cuadro crónico, no necesita antibióticos. ¿Cómo vamos, doctores? ¿Todo bien? Nos quedan ya unos 15 minutos. Por ahí vamos a hacer algunas preguntas. No, ya no tenemos preguntas, ¿no? Bien. ¿Por qué tenemos que cuidar los antibióticos? Porque estamos haciendo resistencia bacteriana. ¿Qué quiere decir? Que las bacterias, tú les das tus 500 miligramos de amoxicilina, se ríen. Le das 1000, se ríen. Los microorganismos aprenden a defenderse. Y lo que antes les hacía daño, ahora ya no. Y esto no es novedad. Se ve en nuestro país, doctores. Detengamos la propagación de las superbacterias, lo manda el NIH. Acá en Perú, esto fue del 2019. Confirman que 7 niños internados en Cayetano, portadores de superbacteria. La OMS publica lista de bacterias para las que se necesitan nuevos antibióticos. Es decir, doctores, tenemos bacterias que no les hace efecto absolutamente nada y no se están desarrollando antibióticos nuevos. O en todo caso, el avance es muy lento. Encuentran superbacterias inmunes al antibiótico más potente. ¿Se dan cuenta? El doctor Alberto nos pregunta si hay medicamentos que disminuyen su absorción con ingesta de alimentos. Sí, hay muchos, doctores. Muchos. Uno de ellos, por ejemplo, el cefadroxilo. No, la cefalexina, por ejemplo, se da sin alimentos. La moxis indistinta. La clínica es indistinta. La citro tienes que darla sin alimentos. ¿Y cómo vas a dar sin alimentos?
¿Cómo es? Le escribes, ¿ah? Escribes en la receta 1 hora antes de los alimentos o 2 horas después, ¿ya? 1 hora antes y 2 horas, o 2 horas después. Eso es dar sin alimentos. Y así, doctores, miren, ¿cuántos casos de resistencia y de noticias lamentables? ¿Qué debes hacer? Un principio a considerar. Un principio a considerar. A ver. Primero, los antibióticos pueden tener efecto bactericida o bacteriostático. Es decir, o lo matan, homicida, mata a un hombre, bactericida, mata a una bacteria, o simplemente un bacteriostático. Es como cuando juegan los encantados, ¿no? Encantado y te queda la bacteria ahí, quieta. ¿Quién lo va a matar aquí? Cuando usamos un bacteriostático, el sistema inmune. Entonces, si yo tengo un paciente que tiene un problema inmunológico, no voy a pensar darle un bacteriostático, ¿verdad? Otro punto importante, solo lo menciono como tip, nunca mezcles un bacteriostático con un bactericida, no se mezcla, es un principio básico de farmacología. O das un bactericida o das un bacteriostático. Respuesta, porque yo sé que viene esta pregunta, ¿cuáles son bactericidas? ¿Cuáles son bacteriostáticos? ¿Sí? ¿Cuáles son bactericidas y bacteriostáticos? Bactericidas, las fluorquinolonas como la cipro, por ejemplo, la moxi, las cefalosporinas dentro de los betalactámicos, nitroimidazoles como metronidazol, aminoglucósidos como genta, mica, canamicina, la clinda, esto dentro de las glicosamidas, la clindamicina. Bacteriostáticos, macrólidos, clinda, tetra. No hay un error, doctores, no hay un error, clinda está en ambos lados porque va a depender de la susceptibilidad y la concentración. Clinda a dosis menores de... sí, denle captura denle captura de pantalla, doctores. Clinda a dosis menores a 300 miligramos es bacteriostático, a dosis superiores a 300 miligramos es bactericida y de acuerdo a la susceptibilidad del microorganismo va a actuar como bactericida o bacteriostático. Pero a partir de 300 es bactericida. Los doctores no debes mezclar, ¿sí? Debes conocer a tu paciente, por ejemplo, preguntar, doctores, tómense el mayor tiempo posible en preguntar. La parte operatoria la hacemos rápido. ¿Cuánto toma una resina? Alguien que ya tiene mucha experiencia, no sé, media hora, 40 minutos, 20 minutos, ¿no? Pero lo más importante es conocer a tu paciente. Primero, te evitas problemas, te evitas complicaciones en el consultorio. Segundo, el paciente lo va a valorar. Créame, doctores, el paciente te dice, pero nunca me preguntaron tantas cosas, doctor. Y usted es el primero que me pregunta. Claro, porque justamente quiero evitar hacerle algún daño en mi tratamiento. Usted ha venido acá para hacerle un beneficio, no un daño. Pregunta si está tomando medicamentos por algún motivo, si padece una enfermedad sistémica, si es alérgico a algún medicamento o hasta a un alimento. Qué exagerado el doctor Alan, ¿no? Bien exagerado. Vamos a ver por qué les digo. Evidencia científica de que los AINES incrementan el riesgo asociado con accidentes trombóticos. Y esto se va a incrementar cuanto más selectivo por la COX-2, es decir, con los COX-SIP. ¿Qué nos dice ese estudio? El ketorolaco se asocia con mayor riesgo de infarto miocardio en larga data de uso. En odontología, felizmente, lo usamos por poco tiempo, máximo 3 días. 4 en el peor de los casos. En ese tiempo ya debes haber resuelto la causa. Das más tiempo, estás incrementando el riesgo, primero, de enfermedad cardiovascular y lo otro de problemas de hemorragias digestivas altas. ¿Ya? Eso lo ven mucho en los hospitales, doctores. Pacientes que empiezan a tomar 10, 12 días de AINES o más se exponen a incrementos en hemorragias intestinales, hemorragias digestivas altas. Otro caso, por ejemplo, le preguntas a tu paciente si está tomando anticonceptivos orales, tú le das su amoxicilina, le das su clinda, ¿no? Y no has consultado si la paciente está con anticonceptivos orales o estrógenos conjugados por vía oral. ¿Qué puede hacer la evidencia? Amplia evidencia. En algunos casos es un poco discutible, pero hay mucha evidencia en la cual nos habla que los antibacterianos interrumpen el proceso de recaptación de los estrógenos conjugados. En español, tomas antibióticos, baja el efecto anticonceptivo de las píldoras. Entonces, si yo le voy a dar un antibiótico a mi paciente que está en edad fértil y yo sé que esta paciente está en edad fértil y está tomando anticonceptivos orales, entonces le voy a decir, ¿sabes qué? Mira, Rosita, en estos días te recomiendo que uses método de barrera,
¿sí? Algún otro método, o la abstinencia, porque no quiero que me nombres padrino, no estoy preparado todavía para asumir un padrinazgo, ¿sí? Entonces vamos a hacer eso. Otro estudio, reforzando lo que ya comenté, las penicilinas y los betalactámicos tienen mayor posibilidad de generar efecto. El doctor Alberto dice que diclofenaco también puede asociarse con problemas cardíacos. Así es, doctor, sí lo comenté, creo que por ahí una de las diapositivas. Nos quedan 7 minutos. A ver. Dígame, señor, ¿cuál es el motivo? A ver, escuchen, doctores. Y dígame, ¿usted tuvo alguna enfermedad? No, hace 5 días sentí dolor y me pastilla, pero todo normal. O sea, hace 5 días que está tomando Sí, pastillas. Oh, muchas gracias. Ya. Si no hacemos estas preguntas, viene el paciente, doctor, me duele la muela, ¿me la puede sacar? Sí. ¿Está con dolor? Sí, ya me está calmando, me dolía, pero ya me calmó. Perfecto, le sacas la muela y te llama en la noche diciéndote que está sangrando, que no le pasa. ¿Ya? Entonces, ¿qué puedes hacer ahí? No le has preguntado. Tú preguntas a tu paciente y ya sabes que está tomando terapia analgésica, AINES. Más aún si está tomando Coxib de repente. Doctores, para ir al grano, este paciente va a sangrar. Paciente que viene tomando analgésico por varios días va a sangrar. Tiene mayor posibilidades de que haya alteraciones en la coagulación por una serie de mecanismos que de repente ustedes ya recuerdan, ¿no? COX-1, COX-2, tromboxano A2, prostaciclinas, todo eso. Ya no lo vamos a profundizar, vamos a ir al grano. Entonces, doctores, ¿qué hacemos cuando tenemos estos problemas de sangrado? Hay muchas opciones, ¿ya? Pero yo tengo que pensar primero, ese paciente sí o sí voy a suturar. Voy a hacer uso de una esponja de colágeno. En este caso, Coltene, voy a resaltar una característica de su esponja de colágeno Gelatam. Contiene fibras de plata, plata coloidal, y la plata actúa como un agente bactericida, antibacteriano. Entonces, aparte, revisando su información, esta plata coloidal se va a ir liberando a medida que la esponja de colágeno se va desintegrando, por lo cual no es necesario abrir la herida para retirar todo la esponja que se colocó, ¿no? Se va a ir desintegrando. Entonces, esto, a diferencia, realmente es una diferencia que quiero resaltar. Las esponjas de colágeno son solamente colágeno, pero esta tiene esos componentes de plata que ayudan a una rápida coagulación, un mantenimiento, porque lo que queremos es que no haya fibrinolisis, es decir, que el coágulo no se desintegre, y la esponja de colágeno cumple una función importantísima, doctores. ¿Ya? Otra medida a tomar en estos pacientes, yo ya tengo que pensar en colocar, por ejemplo, puntos de sutura, o puedo usar, por ejemplo, ácido tranexámico. Viene en una ampollita, 10 mililitros de ácido tranexámico en 10 mililitros de agua, 3 o 4 veces al día por 2 o 3 días. Enjuagues, en la zona. También puedes romper la ampollita del ácido tranexámico, remojar una gasita y colocarle en la zona que quieres que controle el sangrado de la hemorragia. Vía oral, puedes usar también el ácido tranexámico, 500 miligramos cada 6 u 8 horas. Y vía parenteral, pero ya ese es otro manejo. Generalmente eso se hace en paciente hospitalizado o en pacientes con alteración de la coagulación con la hemofilia, ¿no? Se puede emplear también vía parenteral. Otra opción, el Hemocin K oral, que es metadiona con carbazocromo, o el etanfilato, ¿no? Una marca comercial de 19, para ayudar a controlar lo que es el sangrado. Pero doctores, ven qué importante, ven qué importante es adelantarse y preguntar al paciente, ¿ya? A ver, me está preguntando una pregunta muy interesante el doctor Joseph Carrillo. Me pregunta sobre el cóctel post-exodoncia. Clinda de 600, más diclofenaco, ketorolaco, más ampolla de Dexa. Ya. En primer lugar, doctor, no es un protocolo. O sea, no es un protocolo que tengo que darle sí o sí. Yo le cuento algo. Yo hago terceros molares y no doy antibiótico-terapia, aunque no lo crean. Son muy, pero muy contados los casos que doy antibióticos, por terceras molares incluidas o impactadas. La literatura es 50-50. Hay un 50% de toda la evidencia científica que nos dice que no se debe dar porque no hay diferencia, y el otro 50% dice que sí, es mejor dar. Yo opto por no dar, y hasta el momento, doctores, son cuántos años de labores, son casi 20 años de labores clínicas que tengo, y no tengo complicaciones por terceras molares. Justamente porque cuido todo lo demás, el agua de la unidad, un buen autoclavado, todo se cambia, la pieza de mano es para cada paciente. Yo tengo 15 piezas de mano, porque en promedio por turno tenemos 15 pacientes, entonces un paciente sale, se le cambia la pieza de mano, se cambia el contraángulo, se cambia las puntas de la triple, todo.
Entonces, si hacemos un círculo, o sea, un sistema bien cuidado y conservado de lo que es bioseguridad, no tenemos que emplear de repente excesivamente antibióticos. No digo que sea un protocolo sí o sí no empleen, por si acaso, pero en lo personal me va bien. Estodoncias de premolares por motivos ortodóncicos o molares sin una infección bien establecida, tampoco prescribo, doctores, ¿sí? El paciente del video estaba tomando dolocordaralán, ya iba tomando 5 días. 5 días, imagínense. ¿Ya? Había otra preguntita por acá para que nos dé el tiempo. Viene con demasiado dolor el paciente, percibe desvalorización dental, deseo extraer inmediato, ¿se puede brindar un medicamento o solo me baso en técnica anestésica? Ya, ahí, es larga la pregunta, doctor, larga, responderle si utilizo un medicamento antes de cuando viene un paciente con mucho dolor, ¿ya? Se puede usar premedicación analgésica, ya solamente lo comento porque me voy a extender mucho. Premedicación analgésica, dosis altas, preferencia ibuprofeno, 600, 800 miligramos, 1 hora antes, eso nos va a condicionar los tejidos para que el anestésico sí haga efecto. ¿Ya? Y ahí podemos ver, de acuerdo al paciente, manejo antibiótico o no. Ya, a ver, ya vamos llegando al final. Doctores, saber qué hacer, cuándo prescribir. Esto me pasó a mí, mi mamá, y llego, ay, hijo, el otro día te acuerdas que te conté que me había pateado ahí y ya, se me está encarnando la uña, ¿sabes qué? Un favorcito, tú tienes tu necesidad, aparte tu agujita es bien finita, porque la vez pasada que me has puesto en el diente no me ha hecho doler. Ponme un poquito para poder cortarme mi dedo, hijito, la uña que me está molestando. Entonces, si no tenemos en consideración, doctores, podemos hacer daño, podemos generar una gangrena, una necrosis, de verdad. Tenemos que tener en consideración los anestésicos locales, doctores, sobre todo con vasoconstrictor, no se pueden poner en regiones, en zonas de irrigación terminal de punta de dedos, falanges distales, punta de la nariz, punta de lengua, orejas, cuero cabelludo. ¿Por qué? Porque si genero vasoconstricción en una zona que no va a tener una irrigación colateral, el pobre tejido se va a morir, pues, doctores, ¿sí? Es por eso que no se indica, ¿ya? Entonces, y bueno, ya que estamos hablando de anestésicos, tenemos también la posibilidad de emplear la anestesia tópica, el gelato cherry topical, que lo tiene también Coltene, que es un gel anestésico que tiene muy buena calidad, y pues todos creo que lo hemos empleado en algún momento, ¿no? Tiene una buena difusión y absorción en mucosas. ¿Qué pasó acá? Un comentario, ya para que veamos un poquito más allá de lo que siempre vemos. Muere un padre de familia, y hace poco vimos, a inicio de año, ¿no? Una señorita extranjera murió también después de una infección odontogénica. En este caso, ese papá fue y murió. ¿Qué pasó, doctores? Reacción alérgica a la anestesia, la mayoría dice, no. No consultaron, no consideraron la condición del paciente. El paciente era un paciente hipertenso, no controlado, con la presión por las nubes. Viene con dolor, como comentó el doctor, está con dolor y viene y te dice, sáqueme la muela, por favor, no soporto. Tú no consideras tomar signos vitales, no consideras la presión arterial, ver si está saturando bien el oxígeno o no, ver si tiene una elevada glicemia o no. Le sacas la muela. Pobre paciente con hipertensión estaba más de 200 creo de la presión sistólica, terminó yéndose el más allá. Entonces, no lo digo por asustar, doctores, de verdad, créanme, no, mi intención es, no, wow, no toquen pacientes, no. Mi intención es que hagamos una odontología responsable. Somos médicos de la boca, no somos sacamuelas, no somos dentistas, dientólogos, me dijeron una vez. No, somos médicos de la boca, que hacemos maravillas. Yo sé que nadie va a hacer esas coronas, esos puentes, esas rehabilitaciones que hacemos nosotros, los diseños sonrisa que nos salen hermosos. Pero también tenemos que tener conciencia de que el paciente no es una muela o no son 32 muelas, 32 dientes. Es un paciente que tiene un problema en el diente. Veámoslo siempre así. Veámoslo como un paciente que trae sus propios problemas y su propio contexto a atenderse en los dientes. Entonces nosotros respetemos y preguntemos para justamente no tener estos problemas, doctor. Me daría mucha pena, doctor, ver un paciente, uno de ustedes que tenga ese tipo de casos, ¿no? Preguntar al paciente, mira, doctores, ¿qué pasó? No consideraron la dosis correcta anestésico local. Solo lo voy a mencionar porque ya volamos en la hora. Niña, a mí me dolió mucho cuando leí este artículo. Una paciente sana, doctor, de 5 añitos de edad. Se programó para extracciones múltiples. Recibió una dosis total de 270 miligramos de mepivacaína en lugar de la dosis correcta de 72 miligramos. La niña murió. En el consultorio interior, y también a inicios de año en México, hubo un caso similar, ¿no? Cuando la doctora se dio cuenta, la niña no estaba consciente, la llevaron al hospital, cadáver.
¿Qué pasó? Y todos, yo me tomé el tiempo de leer los comentarios en el Facebook, ¿era? Y todos hablaban de reacciones alérgicas, no, la anestesia, por gen, un gen seguramente, la niña que nadie sabía. No, doctores, mal uso del fármaco, mal uso del fármaco. ¿Qué ocurrió? La niña murió por lesión cerebral anóxica, secundaria para el cardiopulmonar. ¿Qué pasó? Esto, muy resumidamente. 4.5 miligramos la dosis de mepivacaína en niños y en adultos, ¿ya? 16 kilogramos de la niña. Debió recibir 72 miligramos de mepivacaína. Tómenle captura de pantalla, doctores. Como máximo, 72 miligramos de mepivacaína. Un cartucho trae 36 miligramos. ¿Cuántos cartuchos tendrán 72? Dos cartuchos. Entonces, como máximo, la niña debió recibir, según el peso de ella, 72 miligramos. Dos cartuchos. La niña recibió 7.5. Y eso es lo que pasó. Moraleja, doctores. En niños, los anestésicos locales tienen un rango terapéutico muy delgado, muy fino, entre la dosis mínima efectiva para que empiece a hacer efecto y la dosis tóxica. Pesen a sus niños siempre, pesen los doctores, para no tener problemas, ¿sí? Ese es otro tema también anestésicos locales, que ya abriremos un curso en Dental Sapiens para hacer un buen manejo de cálculo de dosis, hacer bioequivalencias, hacer temas prácticos que ustedes puedan emplear. Otro punto, y ya con esto cerramos, cómo debemos siempre, como les digo, hacer preguntas al paciente. En este caso, este paciente, doctores, la mamá le menciona al doctor que es alérgica a los lácteos. Y dice la señora con mucha pena también al leerlo, el artículo dice, fue la única vez que yo confié en alguien, porque al doctor lo conocía mucho tiempo. Yo siempre leo los insertos antes de comprar algo, antes de darle, porque mi hija es alérgica a los lácteos. Y aquella vez, no sé qué ocurrió, y le creí al doctor. El doctor le dijo, doctor, pero esta pasta que me están mandando, ¿no hay problema? No, no, señora, no se preocupe. No tiene nada que ver con leche. La niña va, se cepilla, y no le dio tiempo a reaccionar. Murió. ¿Ya? ¿Qué es lo que había pasado, doctor? Le habían recomendado esta pasta dental. No estoy diciendo que es mala, por si acaso. Para nada. Es más, hay estudios que resultan muy efectivos en lo que es remineralización, pero contiene esto, doctores, recaldente. Y el odontólogo no se dio el tiempo de leer el componente. ¿Y qué componente es recaldén? Proteína especial derivada de la leche. Es derivado de un lácteo. Y no fue el único caso. Otro caso similar de un niño que también hizo un shock anafiláctico después de emplear el mousse que contenía recaldente. ¿Ven, doctores? Tantas cosas por hacer. Últimamente se están reportando casos de alergia se me fue a clorexidina, al paramonoclorofenol, hay alergias al látex, entonces siempre hay que preguntar al paciente. Bien, doctores, espero en realidad, he tratado de hacer un compendio que a ustedes les pueda servir, les pueda ser útil. Únanse al grupo de Dental Sapiens, fácil, escaneen ahorita con su celular, abran en Google, abran la imagen de la fotito, escanean y se unen al grupo para que podamos compartirles artículos, podamos pasarles papers de lo que he hablado y lo que estamos hablando en la sesión de hoy día, y para que se pueda, para que se puedan unir y los cursos que van a venir seguramente después a cargo de Dental Sapiens y también seguramente de CW.